o sea, yo tengo una fuerza P, por ejemplo, esta P mínima que tenemos acá. Esa fuerza P me está ejerciendo una acción sobre mi, acá no serían estructuras, serían cuerpos, ¿sí? Entonces, va a haber un cierto tiempo en el cual mi fuerza de roce sea mayor a mi fuerza P, entonces mis cuerpos no se van a estar moviendo. Hasta que llega un punto, que es lo que el ingeniero les decía, que es el punto del movimiento inminente del cuerpo, a partir del cual, si yo aplico un poquitito más de fuerza, ya se rompe el reposo de mi sistema y ya se produce un movimiento, ¿sí? Entonces, ustedes saben que antes de ese punto tienen una gráfica con una pendiente de 45, digamos, porque son las fuerzas iguales, y en ese punto el ángulo alfa, que le llamaba el ingeniero, si alguien no estuvo en teoría o no está entendiendo los ángulos que le estoy hablando, dígame, pero como lo han visto hace 2 horas, yo les explico como muy por encima. Usted tiene un ángulo alfa que va a ser menor al ángulo que se llama phi, que es el ángulo para el cual se tiene este sistema con un movimiento inminente, ¿sí? Entonces, anterior a ese punto, yo no puedo aplicar la ecuación de fuerza de roce igual al mu estático por la normal. No se lo aplica, ¿sí? Y el ángulo que forma no es mi ángulo phi, tengo un ángulo menor a ese ángulo phi. A posterior de ese punto de movimiento inminente, en el que les dije a partir del cual se empieza a producir el movimiento, se aplica la misma ecuación, esta fuerza de roce igual a mu por la normal, solamente que el mu, que es el coeficiente de rozamiento, es el coeficiente de rozamiento cinético, ¿sí? Este coeficiente de rozamiento es mayor que el estático. El coeficiente de rozamiento cinético es 1, el estático es mayor que el cinético. El estático es 1,25 del cinético, ¿sí? Pero generalmente son datos, eso ya les voy a mostrar en algún problema si los vemos ahora. Generalmente son datos, y si no son datos, o lo preguntan, ya sea en un parcial o lo que sea, o lo preguntan o usan esta relación que les acabo de decir. Bueno, para los problemas de roce, usted lo primero que tienen que hacer, bueno, leen, por ejemplo, acá el enunciado del punto 1, dice, determine la fuerza P mínima para mover el cuerpo de peso W3, ¿sí? O sea, el cuerpo que tenemos acá abajo. Me dan los coeficientes de rozamiento en cada una de las superficies de contacto, tengo entre el cuerpo 3 y el piso, y después entre los distintos cuerpos. Me da el peso W del elemento y el ángulo alfa. ¿Sí? Y acá arriba tenemos las relaciones para los otros 2 pesos. Entonces, por ejemplo, en este tipo de problemas de rozamiento, lo que uno tiene que hacer es pensar en las distintas posibilidades que puedo tener con este sistema. Por ejemplo, si yo acá tiro mi cuerpo 3, pueden pasar que el cuerpo 2 quede arrastrado con el cuerpo 3, o sea, que esto se mueva como todo un bloque, el 2 y el 3, hacia la derecha. Obviamente el cuerpo 1 no se puede mover porque tengo esta biela que lo está anclando a la estructura, ¿sí? Entonces, una opción sería que mi cuerpo 2 se mueva con el 3, o sea que la fuerza de rozamiento entre el 2 y el 3 sea mayor que la del 1 y el 2. Y otra posibilidad es que el cuerpo 2 se quede como un bloque con el 3 y que solamente se mueva con el 1, perdón, y que solamente se mueva el bloque 3. ¿Sí? Entonces, cuando le están diciendo este P mínimo, que por ejemplo en el ejercicio que les dijo hoy el profesor, no se entendía mucho el por qué me hablaba de un P mínimo si solamente había una posibilidad. En este tipo de problemas es que tiene un sentido más importante el hablar de una fuerza P mínima. ¿Por qué? Si yo obtengo para la primera situación, supongamos, una fuerza de 30 kilonewton, y para la segunda situación, que sería que el 2 y el 1 estén juntos, obtengo una fuerza de 15, para cuando se produzca la fuerza de 30 kilonewton, que era la primera posibilidad, la 1 ya pasó, ¿entienden? Entonces, la primera fuerza que va a romper mi reposo de mi estructura, de mi sistema, va a ser esta fuerza de 15 kilonewtons. Por eso es que se habla de un P mínimo. Entonces, ahora vamos a hacer esto, resolverlo al ejercicio 1. Ya les comparto ahora el Word. ¿Se entendió más o menos la idea esta? Ustedes díganme cualquier cosa si no se entiende o lo que sea. Che, Nicole. Sí, sí, se entiende.
Sí, alguien me estaba hablando. Nicole, ¿podés Sí. explicar, digamos, cómo sería, cuando se arrastra, digamos, el 2 y el 3 o el uno y el 2? ¿Cómo Sí, ahora sería los diagramas A y ver, esas cosas. Ahora no, no, no. los hago bien a los diagramas para que entiendan. Era simplemente como la introducción y ahora sí los vamos a resolver y vamos a ver bien cómo se toman estos problemas. La Bien, primera, gracias. no de nada. La primera situación que vamos a tomar va a ser, por ejemplo, que el 1 y el 2 queden juntos, ¿sí? O sea, estos dos quedan juntos y se mueve solamente el 3. Entonces, vamos a plantear los diagramas de cuerpo libre de cada uno de los cuerpos. En este caso, que yo estoy planteando que el 2 queda con el 1 o queda con el 3, quedaría un cuerpo chico, digamos, y el otro sería la suma de los dos pesos, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver en los diagramas ahora. Anotar. Bueno, primero vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Este va a ser mi cuerpo 1 más 2, ya les pongo las notaciones, y este va a ser mi cuerpo 3. Entonces, ya saben que en el diagrama de cuerpo libre lo que tenemos que hacer simplemente es poner todas las fuerzas actuando. Entonces, en este que va a ser mi cuerpo 1 y 2, ¿yo qué tengo? Tengo mi tensión de la biela, ¿sí? Yo la voy a suponer en este sentido. Tengo el peso, recuerden que no les voy a poner los nombres de las fuerzas simplemente por una cuestión de tiempo. Esta flecha sería el peso 1 más el peso 2, ¿sí? Recuerden que estoy considerando como si todo esto se comportase como un solo cuerpo. Y tendría mi normal, que ya saben que no actúa en el medio, se puede ir moviendo, yo la voy a dibujar en el medio simplemente por simplicidad, pero esto puede estar actuando en cualquier punto. Y voy a tener una fuerza de roce que, analizando el primer cuerpo, yo todavía no sé para dónde va. Entonces lo que hago es, analizo el cuerpo que se empezaría a mover. Mi cuerpo 3 tendría mi fuerza P mínima, tendría el peso del cuerpo, que sería mi W3, aplicada en el centro de gravedad, eso acuérdense. Y acá es donde empiezo a analizar los sentidos de las fuerzas de roce. Si yo tengo mi fuerza aplicada hacia la derecha, esto está haciendo que mi cuerpo se esté moviendo hacia la derecha. Recuerden que la fuerza de rozamiento se aplica en el sentido contrario al movimiento, ¿sí? Siempre se opone el movimiento. Entonces, las dos fuerzas de roce que yo tengo actuando, porque acá me dice que mis dos superficies tienen rozamiento, van a ir contrarias a ese movimiento. Entonces va a ir una fuerza de roce, que yo le llamo fuerza de roce 2, hacia la izquierda, y una fuerza de roce que yo le llamo 3 hacia la izquierda, ¿sí? Y las normales, no se olviden, esta sería la que el cuerpo de arriba le hace a mi cuerpo en análisis, esta sería la que el piso le está haciendo a mi cuerpo. Entonces, yo ya tengo el sentido de esta fuerza de roce, entonces, recuerden, pasa lo mismo que en las reacciones en las estructuras cuando las despiezan, acaba en sentido contrario por una cuestión de equilibrio, ¿sí? Entonces, estos ya serían los diagramas de cuerpo libre con los que yo tengo que trabajar. Entonces, simplemente lo que hago una vez que planteo cada una de las situaciones es plantear las ecuaciones de equilibrio para mis cuerpos y de esa forma poder determinar mis incógnitas. En este caso, mis incógnitas serían tanto la tensión como mi fuerza P mínima, ¿sí? Bueno, y obviamente las fuerzas de rozamiento que van a aparecer en el medio. Entonces, como yo estoy planteando una situación para que este cuerpo se mueva, o sea, el instante previo al que mi cuerpo se empieza a mover, yo sí puedo aplicar mi ecuación de normal igual al coeficiente de rozamiento estático por la normal, ¿sí? Porque estoy trabajando en mi punto de movimiento inminente. Entonces eso es lo que les voy a hacer ahora. Vamos a bajar un poco y les hago acá arriba las ecuaciones. Entonces, a esto le vamos a llamar cuerpo 1 y a esto le llamamos cuerpo 2. Entonces, ¿yo qué hago? Primero lo mismo que cuando hacían un despiece. Me fijo por qué cuerpo me conviene empezar el análisis, ¿sí? La que menor cantidad de incógnitas tenga. Entonces yo veo que acá tengo esta fuerza de roce incógnita, esta de acá, y la de la fuerza P como incógnita. Tengo 3. En cambio en este tengo solamente la fuerza de roce. Recuerden que la fuerza de roce y la normal tienen una relación, entonces acá mi incógnita sería N nada más. Y tengo también mi fuerza de la biela. Entonces veo que me conviene analizar primero el cuerpo 1.
Ahora, si hago sumatorio de fuerzas en I, puedo determinar, o sea, puedo obtener una relación entre mi tensión y mi normal, ¿sí? Y cuando hago una sumatoria de fuerzas en X, voy a obtener una relación entre mi tensión y mi fuerza de roce, que al final sería una relación entre tensión y la normal. Entonces, aplico esas dos ecuaciones, hago suma de fuerzas en I igual a 0, y acá tendríamos la normal 2, recuerden que a esta de acá yo la había llamado 2 y por lo tanto estas son también con subíndice 2. Tengo normal 2 menos los pesos que sería el W1 más mi W2. Eso menos mi tensión por el seno de alfa, que es el ángulo de inclinación de mi biela. Todo eso igualado a 0. Entonces de acá yo voy a sacar una relación que sería T igual a... Este es el único que lo vamos a hacer tan desarrollado, después simplemente les pongo las ecuaciones. Sería mi normal 2 menos la sumatoria de los pesos, W1 más el W2. Todo esto dividido en el seno de alfa. ¿Sí? Entonces acá ya tengo mi primera relación. Ahora paso a la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Acá vamos a tener la fuerza de roce 2 menos la tensión por el coseno de alfa. Todo eso igualado a 0. Acá cuando reemplacen fuerza de roce 2 igual al mu estático por la normal 2, tengan en cuenta siempre eso es con la normal correspondiente a la fuerza de roce, o sea, sería con esta normal. De acá voy a sacar otra relación entre la normal y la tensión, ¿sí? Entonces, de estas dos relaciones ya tengo de dato cuánto vale mi normal 2 y mi tensión. Entonces, simplemente acá lo que hago es reemplazo este término de la tensión en la normal, o sea, en esta ecuación, y de ahí ya saco directamente los valores. Entonces, de acá ya sabemos cuánto vale N2 y la tensión. Entonces, ahora ya puedo pasar al segundo cuerpo. Entonces, acá ya tengo de datos mi normal 2, por lo tanto también tengo de datos mi fuerza de roce 2. Entonces, como incógnitas me quedan mi normal, que yo le llamé 3, que está de acá abajo, y la fuerza de P mínimo, ¿sí? Entonces, en X tengo dos incógnitas, en cambio en Y tengo solamente la normal en 3. Entonces lo que voy a hacer es plantear directamente una sumatoria de fuerzas en Y y despejo cuánto vale mi normal 3. Entonces hacemos suma de fuerzas en I igual a 0, y acá tenemos menos la normal 2 menos W3 más la normal 3. Todo esto igualado a 0, y de esta ecuación vamos a sacar cuánto vale la normal 3. Ahora hago suma de fuerzas en X igual a 0, y acá vamos a tener menos la fuerza de roce 2 menos la fuerza de roce 3, que es la del piso, más P mínimo, ¿sí? Ahí le pueden poner prima o doble prima porque vamos a tener distintos P mínimos. Todo esto igualado a 0, entonces de acá vamos a sacar un primer P mínimo, ¿sí? Con esta situación en la que yo consideré que mi bloque 2 quedaba con el de arriba. Entonces de acá en realidad lo único que me estaba interesando de todas estas ecuaciones es este último resultado, porque es el que voy a terminar de comparar al final. ¿Se entendió este primer caso si vamos con el segundo? Sí. Ahora vamos a plantear los diagramas de cuerpo libre del segundo caso. Como ya les había dicho, vamos a considerar ahora que el cuerpo 1 queda solito y el cuerpo 2 y 3 actúan como un bloque. Entonces hago exactamente lo mismo que en el caso anterior, empiezo a poner todas las acciones que actúan. Entonces ahora que ya sabemos que para la normal de acá, la fuerza de roce de acá necesito saber la de este cuerpo, voy a empezar analizando simplemente el cuerpo de la derecha. Tengo la fuerza P mínima aplicada acá, tengo las dos normales, yo a esta la voy a llamar una normal 3, a esta la normal 1, y pasa exactamente lo mismo que cuando había analizado el cuerpo 3 solo.
el movimiento va hacia la derecha, las fuerzas roce se oponen al movimiento, entonces van hacia la izquierda. Y ahora el peso de este bloque sería el W2 más el W3. Entonces, una vez que ya tengo qué pasa en este bloque, puedo analizar qué pasaba con el de arriba. Tengo la tensión de la biela, tengo el peso del bloque, que en este caso sería simplemente W1, y tengo estas mismas fuerzas en sentido contrario. Entonces, la fuerza de roce hacia la derecha y la normal hacia arriba. Recuerden, estas son subíndice 1. Entonces, ya tengo mis diagramas de cuerpo libre de lo que yo le llamé una situación 2. Entonces lo que voy a hacer es aplicar simplemente las ecuaciones del equilibrio. Entonces, pasa exactamente lo mismo. Acá tengo mucho más incógnitas, entonces voy a empezar analizando este cuerpo. Entonces hago primero una sumatoria de fuerzas en Y y una sumatoria de fuerzas en X para sacar la relación esta entre la tensión y la normal. Entonces hago suma de fuerzas en Y igual a 0, y acá tenemos menos el peso 1, menos la tensión por el seno de alfa, más la normal 1. Todo esto igualado a 0, entonces de acá voy a sacar una relación que va a ser la tensión igual a la normal 1 menos el W1, todo eso sobre el seno de alfa. Entonces ahora hago una sumatoria de fuerzas en X. Acá tenemos la fuerza de roce 1 menos la tensión por el coseno de alfa, todo esto igualado a 0. Entonces de acá reemplazo cuánto tenía mi expresión de T en esta ecuación. Recuerden ahora la fuerza de roce 1 sería la normal 1 por el mu estático actuando en esa superficie. Y de acá ya voy a saber cuánto vale mi normal 1 y mi tensión. ¿Sí? Entonces ahora ya conozco esto, voy a mi cuerpo a la derecha. Entonces hago lo mismo, pasa exactamente lo mismo de por qué me conviene hacer sumatoria de fuerzas en Y antes que en X. Hago suma de fuerzas en Y igual a 0. Y acá vamos a tener menos la normal 1, menos la sumatoria de los pesos, que en este caso sería W2 más W3, más la normal 3. Todo esto igualado a 0, entonces de acá voy a sacar cuánto vale mi normal 3. Y por último, suma de fuerzas en X igual a 0. Y esto sería igual a menos la fuerza de roce 1 menos la fuerza de roce 3 más mi P mínimo, que este sería un P distinto al caso anterior. Entonces de acá voy a sacar un segundo P mínimo, ¿sí? Entonces acá ya tendría dos casos analizados. Lo que hicimos hasta ahora es analizar cuando el W2 actúa en conjunto con este o actúa en conjunto con este. Si se dan cuenta, existe una tercera posibilidad, que es que los tres cuerpos actúen de forma totalmente independiente. Es decir, el W1 por un lado, el W2 por otro y el W3 por otro lado. Entonces, finalmente, planteo esa tercera situación. Que esto que les estoy diciendo acá es uno de los grandes problemas del tema roce, que uno puede plantear, por ejemplo, estas dos situaciones que les vengo diciendo hasta ahora, y si yo me olvido de la que les estoy por hacer ahora y esa situación daba el P más chico, yo ya tengo mal mi ejercicio, ¿sí? No analicé todas las situaciones posibles y justamente la que tenía el P más chico que me sacaba del reposo, no la analizo, ahí ya estoy teniendo el error en mi problema, ¿sí? Si de casualidad el análisis que me faltaba hacer no daba un P mínimo, capaz zafo y puedo dar distintas razones de por qué no lo analicé, capaz que había hecho un análisis previo en el que me di cuenta que ese no iba a ser mi situación crítica, pero si justo la que daba el P mínimo no la hago, como que no puedo argumentar nada al respecto. Entonces ahora vamos a hacer la última que les digo, que es analizar los tres cuerpos por aparte. Entonces, tengo mi cuerpo 1. Ya van a ver que igual en no todos los problemas de roces es necesario
plantear más de una situación. Hay algunos en los que simplemente te dicen, esto pasa así, y analízalo al roce y decime cuánto vale, por ejemplo, tu coeficiente de rozamiento, o cuánto vale la fuerza P que tengo que aplicar. Ya lo vamos a ver en otros ejercicios. Bueno, acá tenemos los tres cuerpos actuando de forma independiente. Ya saben que cuando esto se cierre, entran con la misma contraseña todo. Acá tenemos los tres cuerpos actuando de forma independiente. Entonces, empiezo por el que yo sé cómo va a actuar. Va a ser este de la derecha. Entonces, tengo la fuerza P hacia la izquierda, por lo tanto, las fuerzas de roce van hacia la izquierda. Dije recién izquierda, creo que acá. Y las normales van, las del peso, digamos, que me hacen los cuerpos de arriba, va hacia abajo, y la normal que la superficie del piso me hace sobre el cuerpo va hacia arriba. Y no se olviden del peso del bloque. Entonces, cuando analizo este bloque, yo ya tengo los sentidos de estas fuerzas de roce. Entonces van hacia la derecha y va hacia arriba, ¿sí? Ahora, esto lo que yo tengo que hacer es analizar, darme cuenta, digamos, que si yo estoy planteando esta situación, es que este bloque también se va a estar moviendo por el movimiento producido por el bloque este de la derecha. Entonces, el bloque este de la derecha se va a mover hacia mi derecha, entonces este bloque también tendería a moverse hacia este lado, ¿sí? O sea, esta fuerza de roce salió por sentido de esta, pero para saber el sentido de la de acá arriba, tengo que analizar cómo se va a estar comportando mi cuerpo. Entonces, como yo estoy diciendo todos los cuerpos van a actuar de forma independiente, yo ya estoy diciendo que este cuerpo se va a mover. Y no tiene otra forma de moverse que no sea hacia la derecha, ¿sí? O sea, no hay forma de que mi cuerpo del medio se mueva hacia la izquierda porque no hay ninguna fuerza que lo esté llevando hacia la izquierda. Entonces, como yo estoy diciendo que el cuerpo este se va a mover también hacia la derecha, la fuerza de roce en esta superficie va a ir hacia la izquierda, ¿sí? Opuesta al movimiento que yo estoy planteando. De vuelta a la normal que el peso de arriba me hace y el peso del bloque. Y por último, para el cuerpo de arriba tengo mi tensión de la biela, tengo el peso del cuerpo y simplemente por un equilibrio las fuerzas estas actuando en sentido contrario. A esto ya, chicos, no se los voy a hacer las ecuaciones porque es exactamente lo mismo. Empiezo planteando con este cuerpo, determino la tensión, la normal, ahora voy a conocer tensión y normal de este cuerpo, y eso me va a permitir conocer no tensión y normal, voy a conocer la fuerza de roce y la normal de esta parte, y eso me va a permitir conocer la fuerza de roce y la normal en esta superficie. Traslado esos datos hacia este último cuerpo, sumatoria de fuerzas en Y, saco la normal, sumatoria de fuerzas en X, saco el P mínimo. ¿Se entendieron todas las situaciones? ¿Alguna duda de lo que sea de este punto? Nicole, disculpa, Sí. es el P mínimo de las tres situaciones. Sí, el P más Porque chico no, que te dé. claro, vendría a ser el P máximo porque después de eso empieza a moverse, digamos. Exactamente, exactamente. O sea, sería el P máximo que puede soportar tu sistema antes de que se produzca el movimiento, que termina Bien. siendo el P más chico que saques de estos valores. Ah, bien, bien. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda, chicos, de este ejercicio? Bueno, vamos a pasar al segundo, que acá se los voy a hacer con método gráfico. Vieron hoy en la clase teórica que se puede resolver tanto de una forma gráfica como analítica. Yo generalmente, ¿qué es lo que hago? Todos estos ejercicios que son cuerpos, ya sea rectangulares o circulares o lo que sea, los hago con analítico, y estos que son con cuñas, los hago con gráficos. Se pueden resolver todos con gráfico o analítico, ¿sí? Todos los problemas son posibles de resolver con ambos métodos, pero simplemente uno, por facilidad con alguno de los métodos, va a optar por uno o por el otro. Algo que puede pasar es que yo plantee, esto no va respecto a este ejercicio en general, yo puedo plantear una situación que no es lógico, más que lógico, no es posible que pase. ¿Yo cómo me voy a dar cuenta que eso está pasando? Si lo hago de forma analítica,
yo voy a obtener, por ejemplo, una fuerza de roce, o sea, si yo en mi situación planteaba un movimiento tal que tenía una fuerza de roce hacia la derecha, si yo termino obteniendo que esa fuerza de roce tiene un signo negativo, ¿qué quiere decir? Que en realidad mi fuerza de roce, como saben, cuando da el signo negativo, es simplemente que tenía el sentido contrario. Por lo tanto, el movimiento que yo estoy planteando no es posible, no se va a dar, porque me está diciendo justamente que el movimiento va a ser contrario al que yo estoy suponiendo. Eso en cuanto a lo analítico. En cuanto a lo gráfico, ustedes recuerden que cuando hago un ejercicio en forma gráfica, lo que hago es hacer el polígono de fuerza cerrado, ¿sí? Entonces, si yo planteo una situación que no es posible, va a pasar que ese polígono de fuerzas no se cierre o se cierre en el infinito, ¿sí? Entonces, esas son las formas de darme cuenta de que planteé situaciones que no eran posibles en ese sistema que tenía propuesto. Eso como general. Creo que sí hice en algunos de los ejercicios una situación que no era posible para mostrarles. O sea, vamos a ver si lo llego a dar hoy o la clase que viene. Respecto a eso, la clase que viene vamos a seguir con roce, o sea, el viernes que viene vamos a seguir con roce, por lo que todavía no vieron poleas y no vieron motores. O sea, hay ejercicios que todavía no se los puedo dar. Para que no se corten en medio del problema, chicos, salgamos de esta reunión e inicio una nueva, ya saben, misma contraseña, misma idea. Así que ahora cierro esta y iniciamos una nueva.